Con ajustado resultado en referéndum, el gobierno logra mantener su ley clave. Ese era el titular de un despacho de la agencia France Press, fechado anoche aquí en Montevideo. Los uruguayos votaron este domingo en referéndum por mantener intacto el paquete legislativo emblema del gobierno de Luis Lacalle Pou, aunque por un margen muy escaso, comenzaba diciendo la nota. Más de 2.600.000 uruguayos estaban llamados a sufragar para mantener o derogar 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración LUC, entendida como la columna vertebral de la administración centro-derechista. La opción sí, a favor de derogar, alcanzó el 48,8% de los votos válidos, mientras que la papeleta del no, para mantener la ley intacta, obtuvo 49,9%, según números de la Corte Electoral cercanos a la medianoche, cuando iba el 99% de las mesas escrutadas. En números brutos, son alrededor de 20.000 votos de diferencia. Sí, pero recordemos, el punto acá no era el monto de la diferencia, sino si la papeleta del sí llegaba al 50% más uno de los votos válidos. Y eso fue lo que nos alcanzó, fue 48,8 con los números disponibles anoche. Una etapa superada, una ley que queda firme, dijo Lacalle Pou cerca de la medianoche en conferencia de prensa. Saludó el resultado y aseguró que puede haber dos visiones políticas distintas, pero no hay dos Uruguay. Y es que la elección da cuenta de que el país sigue dividido en dos bloques políticos de dimensiones muy similares, según comentó el politólogo Ignacio Suaznavar en la televisión, en Canal 10. El sí tiene motivos para festejar porque tuvo una votación muy buena. Para un frente amplio y una izquierda en proceso de renovación de liderazgo y reconstrucción de figuras es un resultado significativo, afirmó. En tanto, la analista Mariana Apomies señaló en Canal 12 que, si a pesar de haber sido derrotada, la oposición logra capitalizar la elección, saldrá fortalecida. Vamos a buscar desde el oficialismo los primeros dichos de esta mañana. Estamos para eso en línea justamente con el senador Gustavo Penades del Partido Nacional. Senador Penades, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto conversar con ustedes. Una primera pregunta. ¿Ustedes esperaban una diferencia más cómoda? Digamos, una ratificación de la ley por un margen más amplio. No, yo no. Yo puedo hablar aquí a título personal, porque en realidad no hubo un análisis colectivo. Yo esperaba que el resultado fuera muy similar al del balotaje, que fue lo que terminó sucediendo. ¿Usted tenía ese olfato entonces? Sí, porque no encontramos motivos por los cuales sucediera otra cosa contrario. Entre otras cosas porque para la gente iba a ser muy difícil poder dilucidar en una enormidad de artículos que se pretendían derogar, una discusión mucho más parlamentaria o legislativa, un análisis mucho más profundo de la ley, y creo que la gente terminó votando por sus preferencias políticas y eso fue lo que hizo que se reiterara casi que como un calco el resultado del balotaje del año 2019. Ahora, si esa era la sensación que usted tenía en lo previo, supongo que a partir de ese pronóstico se tomaron directivas, se dispusieron directivas muy particulares a efectos de asegurar ese resultado, porque en definitiva también si la cosa era pareja se corría el riesgo de que ocurriera el triunfo del sí. Bueno, sí, eso es así y se tomaron esas medidas. Por ejemplo, ¿se trabajó en algunas zonas del territorio en particular? Bueno, sí, se trabajó en Montevideo por lo pronto. Si usted compara la elección del balotaje del 2019 con la elección del día de ayer, con el referéndum del día de ayer, para ser más concretos en los términos, hubo una mejor performance del no con relación al balotaje del mes del 2019, o sea, el no saca más votos en Montevideo de lo que sacó la fórmula presidencial Lacalle Pou Argimón. Ese era un tema que nos preocupaba. Recordemos, el número de ayer es 55,9 por el sí y 44,1 por el no. En Montevideo, repito, ¿no? Exactamente. Eso hace que sean más o menos unos 10.000 votos menos, unos 10.000 votos más que obtiene el no. Hay un
trabajo específico, hubo un trabajo también en el área metropolitana, en Canelones, y después se esperaba el comportamiento en el interior del país que se obtuvo, quizás con la única diferencia fue el departamento de Paysandú, pero después el comportamiento es muy similar al obtenido en noviembre del 2019, y en definitiva eso era lo que uno, por lo menos yo, creía que iba a suceder, que los márgenes iban a ser muy estrechos, y mucho más por lo que le decía, la gente terminó votando, decidiendo más por su preferencia política que por un conocimiento muy acabado de lo que se pretendía derogar en los 135 artículos. Mencionó al pasar Paysandú, es que ese fue el único departamento del interior, si dejamos aparte Montevideo y Canelones, ¿no? Fue el único departamento del interior donde se impuso el sí, 51,3 a 48,7. ¿Tiene una interpretación de ese resultado? Bueno, ahí hay varias. Me gustaría tributarle un homenaje al ministro del Interior, a Jorge Larrañaga. Su ausencia quizás fue un elemento que pueda haber influido en esa situación, ya que su liderazgo y su presencia en Paysandú siempre fue muy importante y muy fuerte. Y después puede ser cuestiones mucho más conjunturales vinculadas a la situación que está atravesando en estos momentos el país, pero en definitiva lo importante fue que la ley de urgente consideración hoy está vigente en sus 476 artículos, y eso para nosotros era el objetivo a lograr, y el objetivo se logró. Romina. Sí, senador Penades, quería preguntarle, a ver, usted decía, dado como estaba planteada la cosa, era difícil que se optara por algo diferente a las preferencias partidarias. Pero hay quien puede decir, bueno, pero también habían pasado 2 años de gobierno, ¿no? Y ahí hay 2 lecturas. 2 años de gobierno en plena pandemia, con lo que eso puede condicionar, digamos, un gobierno. Y por otro lado también estaba la lectura de, bueno, el presidente ha sabido capitalizar de alguna forma el manejo de la pandemia. ¿Usted entiende que igual que la situación era incambiada necesariamente, o hay un tema también de coyuntura de ahora, de reciente, digamos, de estos meses que puede haber incidido y capaz que no le llegó en el mejor timing al gobierno? Bueno, eso también, por supuesto. Yo creo que en estos casos y en estas situaciones nunca se puede hablar en términos absolutos, y hay una multiplicidad de causalidades enormes. Yo creo que el gobierno ha sabido capitalizar y manejó muy bien el tema de la pandemia, viene manejando muy bien el tema del gobierno. Creo que la alta nivel de aprobación que el gobierno del presidente Lacalle Pou y la figura del presidente Lacalle Pou sirvió y muchísimo para obtener este resultado, porque es verdad, estamos en la mitad del mandato de un gobierno que ha tenido que enfrentar y está enfrentando desafíos enormes desde todo punto de vista, ¿no? Y en ese sentido creo que los ha venido manejando con tal solvencia que logró ayer nuevamente recibir el respaldo en cuanto a la recomendación de que la ley de urgente consideración se mantuviera vigente en su totalidad, porque el gobierno la había definido, y creo que el término es correcto, como la columna vertebral del gobierno, y creo que eso también influyó y mucho. Creo que el gobierno ayer recibió un importante respaldo en apoyo de parte de la ciudadanía al no haberse derogado estos 135 artículos de la LUC. ¿Y cómo interpreta el voto al sí en ese caso? De la misma manera, el Uruguay está dividido políticamente en 2 grandes bloques que son muy similares, y bueno, este bloque, el que representa el gobierno, es un poco mayor, que ayer volvió a reiterar su apoyo de parte de la mayoría de la población, y ese apoyo tiene 2 componentes, un componente en cuanto a la no derogación de la LUC y un componente de respaldo a la acción del gobierno, y eso me parece que es lo importante a resaltar. Después vendrán todos los análisis de si es mucho, es poco. Yo no me gusta hablar en términos de que el Uruguay está partido, ni que está dividido, porque creo que no es así, comparto el razonamiento del presidente. Es un solo Uruguay con 2 interpretaciones políticas distintas, o con 2 visiones distintas de la política, pero no es que el Uruguay esté partido, ni que haya grieta, ni nada porque se le parezca. Y creo que lo importante a resaltar ayer fue una jornada realmente ejemplar desde todo punto de vista, no se cometió ningún tipo de situación anómala en el transcurso de toda la jornada cívica, la gente se expresó, y hoy ya es otro día y hay que continuar hacia adelante.
¿Cómo se imagina ahora, de aquí en adelante, el diálogo en el Parlamento? Digo porque fue una campaña tensa, ¿no? Dura. Fue una campaña dura, sí. Yo le debo de decir que a mí lo que más me preocupó de la campaña fue la terminología utilizada por algunos actores de todos los partidos políticos y especialmente en los últimos tiempos, una campaña muy, yo diría que en términos de desesperación, de cualquier argumento servía para promover la derogación de estos artículos y creo que eso no está bueno que así suceda. También hago el mea culpa de que de nuestro lado hay algunas expresiones que no debían de ser, que por suerte que no son las generalidades, pero que desentonan. Ahora, yo no dramatizo sobre el diálogo en el Parlamento. En el Parlamento ha habido diálogo y va a seguir habiendo diálogo siempre. Ya que lo mencionaba, a ver, usted en esta campaña, usted en particular, ¿terminó teniendo problemas de relacionamiento con algún colega de la oposición? Pero ninguno, yo debatí en varios medios con varios parlamentarios. Sí. No tengo ningún problema, al contrario, por eso mismo yo creo que a veces se le transfiere a la población una visión equivocada de lo que sucede, Emiliano, en el Parlamento. Uh-huh. Ahora, cuando llega el momento de decidir, las mayorías valen. De la misma manera que a mí me tocó ser oposición muchísimo tiempo, y cuando llegaba el momento de votar el Frente Amplio, incuestionablemente utilizando sus mayorías, llevaba adelante su visión del país, y yo me votaba en muchas oportunidades en contra. El diálogo siempre existió y siempre existe. Yo en ese sentido no comparto, y al contrario se le está transmitiendo a la población una visión equivocada. El diálogo es permanente porque además tiene que ser así. La LUC, para hablar en términos de la LUC y de que no hubo tiempo, yo presidí la comisión en el Senado, se recibieron 176 delegaciones, se modificaron 276 artículos de los 400 que terminó teniendo la LUC, se eliminaron 22 artículos enviados por el Poder Ejecutivo, se le incorporaron a la LUC un sinnúmero de propuestas que el Frente Amplio realizó, a tal punto que el Frente Amplio votó el 55% del articulado. Entonces, uno no puede hablar en términos tan dramáticos como en algún caso se ha utilizado en cuanto a la necesidad de dialogar. Reconozcámosle al presidente de la calle Pou que las puertas de su despacho están abiertas para reunirse con una cantidad enorme de gente, de instituciones. El presidente decía anoche, dialogar se dialoga siempre, llega un momento en que hay que resolver y bueno, la mayoría es la que define. Ahora, el término diálogo, las apelaciones al diálogo están arriba de la mesa, así como en un lugar muy destacado en estas horas. Sí. Queda complicado, parece difícil darle contenido, ¿no? Porque bueno, hay una atrás de la otra declaraciones en esa dirección. Le cito, por ejemplo, alguna de adentro del propio oficialismo. A ver cómo la interpretó usted. El senador Guido Manini Ríos llamó a que la división en dos mitades que mostró la votación en el referéndum conduzca a buscar soluciones en clave de país y no de partido. Bueno, sí, está bien. Yo creo que esas afirmaciones son muy respetables. Yo las comparto hasta ahí, porque la verdad es que... O sea, él está hablando de que no solamente se dialogue y después se vote, sino que se trate de votar con la mayoría más amplia posible, alcanzando el consenso. Él está hablando de eso, ¿no? Absolutamente, y yo comparto esas afirmaciones. Ahora, el realismo político marca que cuando llega el momento se tiene que votar y se vota. Y cuando hay y lo peor que hay, o lo que es antidemocrático, es cuestionar las mayorías obtenidas. Como yo no estoy en esas mayorías, bueno, yo relativizo el resultado. Eso no me parece correcto. Lo que pasa es que el escenario ahí en el Parlamento es distinto al resultado, ¿no? que se dio ahora, ¿no? ¿En qué sentido? Claro, pensando en el Parlamento queda la composición de lo que fue octubre de 2019, ¿no? Y sí, pero ahora, lo que pasa es que cuando uno hace ese tipo de reflexiones, no lo digo por lo que usted acaba de decir, sino por lo que yo escucho por ahí, se pone hasta en tela de juicio la democracia representativa. Entonces, la democracia representativa establece mecanismos de funcionamiento que creo que son los correctos, porque la aplicación sistemática de la democracia directa termina siempre en tiranía.
Entonces, la democracia representativa marca que el pueblo eligió una serie de representantes para que los represente, valga la redundancia, en un periodo determinado de tiempo, y esa es la labor que debemos de cumplir. Y en esa labor, por supuesto que la construcción de acuerdos es fundamental. Ahora, yo le podría poner ya en mi larga trayectoria parlamentaria un sinnúmero de episodios y de momentos transcurridos durante los últimos años, durante los últimos 15 años del gobierno del Frente Amplio, en los que se lograron firmar documentos de acuerdo entre todos los partidos políticos y después el Frente Amplio sistemáticamente no cumplirlos a la hora de llevarlos adelante en el Parlamento. Le voy a poner uno que va a ponerse ahora en discusión, que es el tema de la educación. En el año 2010 el entonces senador Larrañaga promovió un acuerdo, se llegó a firmar hasta un documento por parte de todos los partidos políticos y después no se avanzó un paso. Entonces, yo que trato de ser bastante pragmático en la vida política, creo que como hay visiones distintas, democráticamente distintas, lo que tiene que laudarse cuando se construyen las mayorías es que después se permita aplicar lo que esa mayoría pretende. Y después hay las instancias legislativas, las instancias de elecciones correspondientes, las instancias de elecciones democráticas correspondientes, en las que el pueblo termina de laudar, de decidir, y decir, bueno, esto me gustó, lo reitero, lo ratifico, esto no me gustó y lo cambio. Que me parece que es la esencia fundamental de la vida democrática de un país. Ahora, cuando usted empieza a cuestionar, bueno, en esto las organizaciones no participan, no estamos de acuerdo, relativizar, por ejemplo, el resultado de ayer, como algunos lo han relativizado, no es así. Ayer la gente, por un voto, aunque hubiera sido por un voto, la gente estableció que la ley de urgente consideración sigue vigente en su totalidad. Y no se puede relativizar los resultados producto de que o a mí no me sirven o la diferencia ha sido mucha o poca. Es así. Yo tengo una pregunta mirando al 2024, pero capaz que bueno, Romina todavía está con el presente más cercano, a ver. Bueno, tenía varias, pero una, a ver, no llegando al 2024, antes, ahora, con lo que queda de gobierno. ¿Cómo ve esta etapa que se viene ahora, pasado esta instancia que era una prueba importante para el gobierno? Bueno, mire, si se lo está preguntando a Gustavo Penadez, Gustavo Penadez le contesta apretar el acelerador a fondo para tratar de cumplir con todos los compromisos que el gobierno de coalición, que los partidos políticos que integramos el gobierno de coalición contrajimos con el país. ¿Usted ve que hasta ahora esto había implicado poner el pie en como ahí, o llevar en punto muerto el auto? Exactamente, yo le iba a decir exactamente, porque hace 8 meses estamos en campaña. Entonces, hasta porque se ha resentido de la tarea parlamentaria, producto de que lamentablemente hubo que priorizar en nuestro caso la defensa de la LUC, en el caso de mis compañeros de trabajo, el intentar derogarla. Entonces ahora y además porque lamentablemente este ha sido un gobierno que le ha tocado lidiar con una pandemia, la cual hizo saltar por los aires todo plan de gobierno que se iba a empezar a aplicar desde el 1 de marzo del 2020. Y luego las consecuencias que se están viviendo producto de factores exógenos al Uruguay y de factores internos, entre otros el de la LUC, que ha hecho que el gobierno tenga que enfrentar desafíos que eran impensados hace 3 años atrás. Entonces, esto lo que hace, me parece que estamos en un momento, lo que se conoce como el año bisagra, ¿no? Es casi la mitad del mandato, y bueno, ahora que recibimos este respaldo, el LUC se mantiene, pues entonces ahora a continuar gobernando con un ritmo que seguramente sea distinto al que se podía pensar en un gobierno que hubiese tenido los 5 años para gobernar con relativa tranquilidad, y eso no ha sucedido. O sea, 2 años se lo llevó la pandemia, así que el mandato en términos prácticos casi que se ha reducido a la mitad. Ante esta pregunta, senador Penadez, es muy probable que usted me diga: las elecciones están muy lejos, son puras especulaciones, pero de esto que yo le voy a consultar ahora, evidentemente hay conversaciones, hay preguntas, hay análisis en estas horas, ¿no? Lo plantea este oyente, pero lo podría preguntar yo perfectamente. Dice Ignacio: el verdadero dilema de la coalición republicana, hablando del oficialismo, es cómo va a ser, con esta diferencia tan exigua, sin contar con la presencia de la calle y su formidable carisma.
no se avisora a nadie del mismo calibre. Y agrega, por fortuna tampoco aparece alguien así en el Frente Amplio. Este desafío del 2024, ¿cómo lo mira usted? Bueno, mire, lo primero que le debo de reconocer es algo, todo político que le diga que no piensa en las próximas elecciones no está diciendo toda la verdad. Por eso. Los americanos llegan a decir que el gobierno es esa tarea aburrida que hay que hacer entre elección y elección. Pero hablando ahora en serio, y sí, es todo un desafío. La figura del presidente Lacalle es una figura que ha descollado, que ha sobresalido sobre el resto de los dirigentes políticos y de los gobernantes, eso es incuestionable. Y lo que tendremos, creo que este referéndum lo que ha permitido sí puertas para adentro de la coalición republicana, como la llamó el oyente, es una amalgama, una cohesión mucho mayor. Se amalgamó muchísimo el trabajo, se lograron quizás mejorar los canales de comunicación y de coordinación en la tarea, eso creo que es muy esperanzador. Tenemos un gran desafío en el que por supuesto se va a empezar a mirar ahora a quienes son los aspirantes a ocupar la candidatura presidencial de nuestros respectivos partidos políticos. Nosotros no nos olvidemos que somos una coalición de partidos, seguramente cada partido que integra el gobierno va a pensar en su propia candidatura a presidente. Es todo un desafío la arquitectura que se avecina desde el punto de vista político-electoral, esperemos tener la sabiduría para volverla a reconstruir. Sí, tengo la impresión de que el oyente está hablando sobre todo del Partido Nacional, ¿no? Porque el Cabildo Abierto tiene a su nombre y es un candidato con peso creciente, con afianzamiento en una actividad que no era la suya, me refiero a Manini Río, ¿no? El tema sobre todo pasa por el Partido Nacional en cuanto a este dilema. Ese dilema en el Partido Nacional está presente porque además aquí hay en juego dos cosas. El presidente Lacalle Pou, además de ser el presidente o candidato, además de ser un muy buen candidato a presidente y hoy ser un buen presidente, un muy buen presidente, es el líder de un sector y de la mayoría del Partido Nacional. Lo que se avecina ahora es buscar a ver si lo que vamos a tener es candidatura o candidatura y liderazgo. Y eso es un tema que seguirá viviendo en los próximos tiempos. Hoy no me animaría a decir qué es lo que va a suceder. Senador Gustavo Penades, del Herrerismo Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Ha sido un placer, como siempre, conversar con ustedes. Hasta pronto. Chau, chau.